¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy en clave de análisis de la situación empresarial y económica de Castilla-La Mancha, y lo vamos a hacer pues de la mano de Patricia Franco, de la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, a quien doy la bienvenida y una vez más las gracias por estar con nosotros en La Cerca. Patricia, buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de volver a estar aquí y de veros sobre todo por la provincia cuando venimos los consejeros de Toledo, así que nada, un placer venir a visitaros a vuestra casa. Bueno, en primer lugar, consejera, recientemente se conocían esos datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre del año, que bueno, dejaban buenos datos aquí en la región. ¿Qué valoración puede hacer de ellos? Bueno, creo que son datos muy positivos que hacen balance de la situación férrea en la que se encuentra el mercado de trabajo en Castilla-La Mancha, también en la provincia de Albacete. Para mí es, yo creo que muy atractivo el que haya dos provincias actualmente en nuestra comunidad autónoma que hayan bajado de esa tasa de paro del 10%, ¿no? Como es el caso de la provincia de Cuenca y de la provincia de Albacete. En Albacete además tendríamos que remontarnos hasta hace más de 15 años, hasta el 2008, para ver una tasa de paro tan baja, lo que quiere decir que es una EPA que en el caso concreto en la provincia de Albacete demuestra la recuperación de la crisis financiera y la recuperación de la crisis pandémica. Y sinceramente lo valoro muy positivamente porque Castilla-La Mancha en este último año, según los datos de la EPA, que recogen una tasa de paro del 11,85%, por cierto, también por primera vez desde hace muchísimos años una tasa de paro que confluye con la tasa de paro nacional. Cuando llegamos al gobierno estábamos muy por encima de la tasa de paro nacional y hemos ido un poquito más rápido para poder llegar a tener la misma tasa de paro. En el caso de España es un 11,84, Castilla-La Mancha un 11,85, pero ha sido a base de mucho esfuerzo y ha sido gracias a un esfuerzo y a un trabajo conjunto y colectivo, que no es solo achacable, por supuesto, al Gobierno, aunque hemos puesto en marcha políticas y medidas, sino al conjunto del sector empresarial, a la sociedad, a las personas que también se han formado y se han cualificado para acceder a un puesto de trabajo y adaptarnos todos a un mercado de trabajo que, sinceramente, habiendo sido Castilla-La Mancha, según la EPA, la primera comunidad autónoma en descenso de paro en el último año, pues es plausible. Y que además estemos en los mayores niveles de ocupación, con más de 902.000 personas ocupadas en Castilla-La Mancha, de toda la historia de Castilla-La Mancha, pues para mí como consejera del ramo es una satisfacción tremenda y es poner el foco también en el camino que tenemos por delante, que es mucho, pero donde hay que seguir trabajando por las personas. Dice que hay que seguir trabajando, queda mucho por hacer. ¿Qué papel en este sentido va a tener que ver o está ya teniendo que ver esas políticas de formación para el empleo, políticas activas de empleo y para la formación? Bueno, la formación es esencial y las cifras lo evidencian. Del total de personas desempleadas en Castilla-La Mancha, un 56% solo tiene como mucho estudios de la ESO y algo más de un 3% no tiene ningún estudio. Por tanto, si queremos atajar la situación de desempleo de larga duración, que es también uno de los compromisos que nos marcamos como Gobierno cuando el presidente Page llegó a la región en el 2015, claramente hay que apostar por la formación y la cualificación de las personas. Lo estamos haciendo y compartía los datos en Albacete, ¿no? Más de 85 millones de euros invertidos en formación profesional ya resueltos en convocatorias que se están llevando a cabo en los distintos lugares de la región en lo que va de año. Y con eso hemos llegado a más de 35.000 personas, un gran número de ellas, más de 5.500 en la provincia de Albacete, con una inversión de más de 17 millones de euros. Nunca antes la región había invertido tanto en formación profesional, en programas de certificados de profesionalidad, de adquisición de competencias, en programas duales y mixtos que combinan la formación con las prácticas empresariales y la incorporación, por tanto, al mercado de trabajo, y hay que seguir haciéndolo. De hecho, pues la nueva convocatoria del programa de apoyo activo al empleo, el que ha sido tradicionalmente llamado como plan de empleo, entre sus novedades, más allá de la participación del tejido empresarial local, trae también esa formación necesaria de al menos 120 hasta 300 horas de duración de las personas beneficiarias de este tipo de programas, sobre todo en los municipios de más de 5.000 habitantes. Si seguimos formando y cualificando a las personas, estoy convencida que vamos a seguir reduciendo las tasas de paro, porque al final todos cuando nos movemos pues escuchamos a gente que nos dice que no encuentra un carpintero, que no encuentra un fontanero, que le hacen falta soldadores, que en el caso de Albacete también, que hemos podido entregar los diplomas a 16 alumnos procedentes de un programa de recualificación y empleo, pues también al final estamos formando en albañilería, en pintura decorativa, en el sector de la construcción, que todos sabemos que es un sector que necesita de incorporación de nuevas personas. Por tanto, tanto en sectores y oficios tradicionales como en sectores de nueva oportunidad, ahora relacionado con las energías renovables, con el hidrógeno verde, con proyectos que son punteros
no solo a nivel regional, sino nacional y europeo, pues hay que seguir apostando por la formación y el Gobierno desde luego lo tiene claro y va a seguir colaborando con todos los ayuntamientos de nuestra región en seguir haciendo estos programas de formación y cualificación tan necesarios para las personas que están un poquito más alejadas del mercado de trabajo. Se trata de acercarlas para que encuentren nuevas y mejores oportunidades de empleo, porque al final cuando uno lleva tiempo buscando empleo y no lo consigue o no lo encuentra, la situación es dura para la persona que lo busca, pero también para la familia, para los amigos que al final no saben cómo ayudar. Bueno, vamos a intentar ayudar por ahí a través de la formación y cualificación. Ha hablado de diferentes sectores donde hay mucho nicho de empleo en este sentido. La ley de industria y la industrialización de Castilla-La Mancha también va a ser una apuesta del Ejecutivo Regional. Sí, a mí me gusta decir, y ya me habrán oído mucho, que Castilla-La Mancha es industria y que muchas veces desconocemos las capacidades industriales que tenemos como región. Está claro en el sector agroalimentario, donde tenemos pues una enorme trayectoria y trazabilidad, que todo el mundo nos reconoce pues con esa producción de vino, la producción del aceite de oliva, la producción del azafrán, de nuestro cordero manchego, en fin, se me ocurren un montón de productos agroalimentarios donde la gente nos reconoce como industria. Pero hay otra industria, más allá de la agroalimentaria, que tiene que ver con una industria más tecnológica, del metal, de la aeronáutica, que también genera grandes oportunidades de empleo. De hecho, Castilla-La Mancha, siempre me gusta también decirlo, está más de 2,5 puntos por encima de lo que el peso de la industria supone en el PIB nacional, es decir, somos más industriales que la media del país. Nosotros nos marcamos en la pasada legislatura como objetivos crear un observatorio para la industria, era un compromiso que teníamos con los agentes sociales, con la patronal CECAM y con los sindicatos, comisiones UGT, y lo hemos puesto en marcha. De hecho, pues vamos a convocar en breve también una nueva sesión del Observatorio de Industria para trabajar todo lo que es el programa de legislatura para los próximos años, pero también hicimos un plan de zonas industriales que presentamos precisamente aquí en la provincia de Albacete, en La Roda, para también identificar las necesidades que tiene pues una región que es muy extensa y donde las necesidades o capacidades industriales son muy variadas en función del lugar en el que nos encontremos, ¿no? Ir hacia una especialización industrial en función de una clara radiografía regional. Eso es lo que hicimos la pasada legislatura y ahora tenemos deberes, claramente. En el marco del Observatorio de Industria vamos a poner en marcha esa ley de industria que nos va a hacer sobre todo incorporarnos mucho más en el ADN industrial y generar capacidades tecnológicas y de innovación que sean punteras y relevantes en el ámbito nacional y europeo. Pues no sé, se me ocurre por ejemplo aquí en Albacete la nueva planta de Repetco, pues es una clara apuesta industrial con una tecnología muy avanzada que no existe en el mercado, o en Guadalajara con Cummins, el proyecto de las electrolineras, o bueno, hidrógeno verde y ser la primera región que ha sido capaz de producir la primera molécula de hidrógeno verde. Bueno, son muchos los sectores donde tenemos una fuerte posición. La ley de industria no vio la luz antes porque estábamos pendientes del desarrollo nacional normativo. Es verdad que es un anteproyecto de ley que se ha quedado en puertas a la espera de la configuración del nuevo gobierno, y queremos también alinearnos con la política industrial que marque España en el marco europeo. Pero claramente en los próximos 4 años la ley de industria verá la luz en Castilla-La Mancha. ¿De qué manera está afectando este nuevo conflicto que tenemos a nivel mundial, entre Israel y Palestina a las empresas de Castilla-La Mancha? Todo afecta porque nos movemos en un mundo global y todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo tiene afectación y repercusión en nuestra economía. Es verdad que viene lastrada no solo por la recuperación post-COVID, sino por esa guerra europea que ha hecho Rusia frente a Ucrania y que de alguna forma también pues, ha encarecido las materias primas, una gran parte de los alimentos de nuestras principales ganaderías, y el incremento de los precios de consumo en un momento de estrechez también donde simplemente mandar un contenedor era casi misión imposible. Así que mi reconocimiento y mi gratitud a aquellas empresas exportadoras que ante situaciones muy complejas derivadas del post-COVID y también esa guerra de Rusia a Ucrania han seguido aperturando mercados internacionales. Pero lógicamente el conflicto en Oriente ahora pues es una gota más allá del dolor por las pérdidas de personas y las vidas humanas que cualquier conflicto de esta naturaleza conlleva y que nadie es ajeno a ello. Lógicamente la repercusión económica de tener dos grandes conflictos cercanos, tanto en Europa como en Oriente Medio, con unas relaciones comerciales que son habituales, ¿no?, entre Israel, Rusia, Ucrania y nuestras empresas internacionalizadas, pues tiene siempre una clara afectación.
Al final, diversificar los mercados es una oportunidad. Nosotros tenemos una fuerte dependencia de Europa y todo lo que ocurre en Europa, como la guerra Rusia-Ucrania, nos afecta de lleno. El 70% de nuestras exportaciones van dirigidas a los mercados europeos, pero lógicamente no se trata solo de diversificar, sino también de tener un mundo mejor entre todos, ¿no? Yo, más allá de la afectación económica ante este tipo de conflictos, pues mi dolor está con las víctimas y con las personas afectadas, que son ajenas muchas veces a esos conflictos y a esas guerras, pero que la vida se los lleva por delante. Consejera, los autónomos están pidiendo ya esa tarifa plana plus que prometió o anunciaba el Ejecutivo Regional. Aseguran que esta medida, junto a las ayudas que ya existen, podría ser el aliciente definitivo para fomentar el autoempleo en Castilla-La Mancha. ¿Cuándo se va a poner en marcha? El autoempleo y el trabajo autónomo está muy bien en Castilla-La Mancha. Digo, si entramos ya con el visor a cada circunstancia concreta, pues seguramente habrá muchos autónomos o autónomas que me escuchen y digan, pues no estamos bien, pero realmente en un momento de crecimiento del empleo como el que hemos visto hoy, decía, ¿no? Con más de 180.000 personas ocupadas con respecto a nuestra llegada al gobierno y casi 150.000 personas desempleadas menos, generar proyectos de autoempleo o de iniciativa autónoma cuando el mercado del empleo está creciendo es siempre complicado, pero perdón, que en Castilla-La Mancha hayamos sido capaces, con sus altas y bajas mensuales, intermensuales e interanuales, de mantener una estructura de trabajo autónomo de 150.000 personas, con la afectación que eso tiene también a familias, que esto estamos hablando al final de personas, pero el trabajo autónomo siempre está muy engrasado con la actividad que se realiza en el seno familiar, sinceramente ya de por sí es una buena noticia. Ahora mismo están abiertas las ayudas para el inicio y consolidación de la actividad, que salen cada año. En la última convocatoria hemos dado respuesta a más de 4.000 personas autónomas, pero son muchas las personas autónomas que se benefician de una ayuda de 3.000 euros al inicio y de 2.000 euros para la consolidación de la actividad. La tarifa plana plus es un compromiso que está en la hoja de ruta del Gobierno para esta legislatura. Primero vamos a constituir la mesa del trabajo autónomo, porque queremos también generar, igual que hablaba antes del Observatorio para la Industria y de crear ese espacio de diálogo para avanzar en lo que tenemos que trabajar por delante para los próximos 4 años. Somos un gobierno a quienes nos gusta pactar, consensuar y planificar, y lo primero que vamos a hacer es crear esa mesa del trabajo autónomo, y en el seno de la mesa del trabajo autónomo no solo analizar la tarifa plana plus, que será gratuita esa cuota del autónomo que tiene derecho a tarifa plana según establece la normativa nacional durante los 2 primeros años, pero seguro que en esa mesa surgen también otras inquietudes o iniciativas. La tarifa plana plus es un compromiso del presidente y del Gobierno regional, pero también queremos escuchar a las asociaciones para poner sobre la mesa un trabajo que en la estrategia regional de autónomos, que aún está vigente, tiene que tener también su desarrollo para los próximos años. Lo haremos de la forma más inminente posible, pero también con la planificación y la estructura necesaria para que podamos avanzar como el tejido de empresas autónomas en Castilla-La Mancha se merece. No obstante, cualquier persona que ahora mismo tenga derecho a acceso a la tarifa plana, con las ayudas al inicio de actividad de más de 3.000 euros, que son superiores a los 960 euros que marca la tarifa de autónomo, pueden también repercutir esos gastos. O sea que no les dejamos ahora mismo en esta época de planificación y transición, no están al pairo, sino que tienen ya una línea de ayudas abierta que por supuesto que la haremos crecer. Consejera, ¿qué está pasando, qué está ocurriendo con los fondos europeos? ¿Se están gestionando bien? Desde CECAM lamentan que ya en el Gobierno central que no tienen respuesta de 400 proyectos que se presentaron. ¿Qué está pasando en este sentido? Bueno, el Gobierno de España pactó con la Unión Europea en el marco de los nuevos fondos Next Generation sus compromisos y las iniciativas, tanto las reformas legislativas como las medidas a implementar en el conjunto de las decisiones que se tenían que adoptar. Quiero felicitar además ahí al Gobierno porque realmente junto con Portugal han sido los 2 países que más fondos han conseguido de Europa para conseguir la recuperación postpandémica, y esto lógicamente está afectando a que la economía española con respecto a otras economías europeas no esté tan dañada, aunque tiene una repercusión directa, pues tenemos a muchos socios y clientes alemanes que cuando las economías se resienten de nuestros vecinos, la nuestra también, pero España está en crecimiento del 2% frente a nuestros socios europeos que están en una media del 0,4% y Castilla-La Mancha prácticamente en cifras similares.
Los pactos conllevan a obligaciones y responsabilidades, y nosotros en la parte de ejecución de fondos en el ámbito autonómico, pues yo puedo hablar de lo que a mí me toca, ¿no? El Gobierno de España, a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en lo que es políticas tanto de fomento del empleo y la formación profesional y también del trabajo autónomo, como en la línea también relacionada con el turismo, que son los dos grandes canales de absorción de fondos europeos que la consejería que dirijo ha tenido. Pues estamos hablando de 183 millones de euros que han llegado a la consejería, de los que más del 50% ya están pagados y el 85% comprometidos. Es decir, como responsable del área en el Gobierno regional, los fondos que nos han llegado a la comunidad autónoma en el ámbito de mis competencias están trabajándose con normalidad y están llegando. El viernes tuve una reunión con todos los beneficiarios de los planes de sostenibilidad turística que afectan aquí a zonas como Ellín, como toda la sierra, municipios que están viéndose de alguna forma beneficiados de este tipo de fondos, y estamos trabajando con normalidad. Hay una parte de los fondos, más allá de la adenda, que ahora veremos cómo se redistribuye en el territorio según los acuerdos del Gobierno de España con la Unión Europea, pero es verdad que hay una parte de los fondos, aquellos dirigidos al tejido empresarial en su conjunto, que no se han territorializado, de la misma forma que los que han ido dirigidos a la formación, al empleo o al turismo. Yo lo he echado de menos y siempre lo he reclamado en todas las reuniones que he tenido con ministros y ministras del ramo, con la vicepresidencia primera. He pedido que, puesto que nosotros sabemos cuáles son las capacidades de crecimiento económico y empresarial en nuestro territorio, que nos permitieran redirigir el uso de los fondos para conseguir pues un mayor impacto en nuestro territorio, que vertebrara y que nos hiciera crecer pues en esos sectores de oportunidad, de innovación, que hagan ir transformando nuestra economía. Pero bueno, pues no lo conseguí, la verdad. Los fondos no se han territorializado, y aunque es verdad que también a solicitud y a propuesta de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha pedimos encarecidamente que los fondos contemplaran la participación, digo ya en el caso de los PERTE, ¿no?, que son los grandes proyectos vertebradores nacionales para el crecimiento económico de nuestro país, aunque pedimos que estuvieran con varios territorios y con empresas de gran y menor tamaño, pues es verdad que al final no vemos una participación y una correlación directa entre el desembolso de los grandes fondos en los PERTEs con la repercusión que eso está teniendo a nuestro tejido empresarial. Y lo hemos intentado pelear, informar a las empresas de cada convocatoria que surgía y hacer seguimiento de los mismos con los comisionados del PERTE, con los distintos ministerios, y vamos a seguir haciéndolo en la medida que quedan fondos. Pero es verdad que bueno, nos hubiera gustado tener un papel mayor desde la comunidad autónoma para poder haber sido más efectivos en la consecución de los objetivos que se marcaban los fondos. Pero bueno, ahí pues las decisiones son de los mayores y nosotros con lo que tenemos jugamos. Aún así, y relacionado con algunos de los desarrollos de los PERTEs, pues habrá también, yo creo que, buenas noticias en algunos sectores y en algunos ámbitos de actividad de nuestra comunidad autónoma. Aquí en Castilla-La Mancha, tanto la Administración, el Gobierno de Castilla-La Mancha, como los agentes sociales, los sindicatos y las patronales, pues siempre han coincidido en ese grado de entendimiento, de estabilidad que existe a nivel regional. ¿Cómo ven desde Castilla-La Mancha, desde el Gobierno, lo que ocurre a nivel nacional en este sentido, con esas, digamos, faltas de acuerdo en determinadas ocasiones? Y bueno, en medidas como las anunciadas ya en ese acuerdo de gobierno, como la reducción del horario laboral, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se ve desde aquí, desde la región? Bueno, en Castilla-La Mancha nos gusta pactar, tenemos muy incorporada tanto el presidente como todo el equipo de gobierno la política de pactos, de acuerdo, de consenso. Han sido más de 25 acuerdos los que el presidente ha suscrito con los agentes sociales en estos años, y algunos de ellos de mucha envergadura. El último, el acuerdo del pacto por del programa de apoyo activo al empleo, pero me puedo remontar a ese pacto por la reactivación económica de Castilla-La Mancha de más de 8.000 millones de euros, o a la estrategia regional por el empleo que plasmamos en el mes de marzo, el 12 de marzo si no recuerdo mal, los agentes sociales y el gobierno regional, con más de 1.100 millones de euros para trabajar sobre todo en las personas desempleadas de larga duración, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad. Nos gusta pactar y consensuar todo, y bueno, yo creo que debe ser una buena réplica también de lo que ocurra en el conjunto del país, y ya no solo me refiero aquí al gobierno central, sino lo que está pasando también en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla y León, donde lo que hacen precisamente es pues denostar algunos de los grandes acuerdos que con la patronal y los sindicatos han tenido en ámbito
puntos muy sensibles y que deberían seguir estando, ¿no? Me refiero aquí a la igualdad o en materia laboral, prevención de riesgos laborales, en definitiva muchas áreas, ¿no? Yo no quiero quedarme con la última anécdota de que en este caso Sumar y el PSOE vayan con un acuerdo de gobierno que todavía no ha sido pactado por la patronal y los sindicatos, y estoy convencida que el gobierno que surja volverá a pactar, porque han sido muchas las decisiones que se han adoptado, más allá de, no quiero llamarlo anécdota porque tiene su importancia y también su afectación a la economía, pero realmente para ser el primer gobierno de coalición el que ha tenido nuestro país, han sido muchos buenos y grandes acuerdos los que se han adoptado con la patronal, con los sindicatos y con la confluencia de grandes partidos políticos. Me quedo con eso, porque si vamos siempre a pensar que no va a haber acuerdo y no va a haber pacto y no va a haber diálogo, pues probablemente no nos sintamos representados ni como región ni como ciudadanos. Pero sinceramente creo que España también ha tenido pues una madurez en su democracia que le ha permitido llegar a grandes acuerdos que han dado sus resultados, y espero y confío que los anuncios que ahora quizá pues un poco extemporáneos, ¿no?, por el marco del tiempo también de lo que es la previsión de conformación de un nuevo gobierno, se plasmen en acuerdos concretos con la patronal y los sindicatos, porque está claro que aunque cada uno siempre tiene que ceder una gran parte de su posición cuando hay acuerdos, si somos capaces de establecer horarios o sistemas racionales en el trabajo que tengan tanto el apoyo y el visto bueno de la patronal como de los sindicatos, pues sinceramente avanzaremos como país y daremos una imagen de un país moderno que apuesta por el crecimiento económico en su conjunto, tanto de aquellos que generan actividad económica para generar empleo como de aquellas personas que aportan todo un talento necesario para que los proyectos salgan adelante. Al final, sin personas los proyectos no son posibles, pero también es cierto que yo creo que estoy convencida que, como siempre, habrá un acercamiento del gobierno que surja de esa investidura con los principales agentes para avanzar como España se merece. Bueno, veremos qué pasa. Primero tiene que haber investidura también. Consejera, ya para finalizar, ¿podemos hablar de buenas previsiones a nivel económico y de desarrollo y crecimiento empresarial para aquí, para Castilla-La Mancha, en los próximos meses? Vienen tiempos difíciles, pero no lo hemos tenido fácil, ¿no? Si miramos atrás, primero, ya digo, con la recuperación financiera y luego con la pandemia y todos los coletazos que de ahí han surgido con situaciones pues no previstas, ¿no?, en el conflicto europeo y de Oriente Medio, pues al final que la economía haya resistido, y no solo que la economía haya resistido, sino que un indicador que a todos los economistas llamaba la atención tras la pandemia era el mantenimiento y la recuperación del empleo, que normalmente es lo primero que se destruye en una crisis de esa envergadura. España ha sido capaz de mantenerlo y de hacerlo crecer, con más de 21 millones de asalariados en nuestro país también en su conjunto, y creo que se avecinan también tiempos difíciles, donde lógicamente la tensión y la situación económica que viven los países de la eurozona van a tener una afectación directa también al comportamiento de nuestra economía, y la economía regional no es ajena a ella, pero sinceramente pienso que si hemos sido capaces de llegar hasta aquí con circunstancias tan adversas, la economía regional está preparada para no solo resistir a nuevas oleadas complejas que vengan por delante, sino también a hacer de la necesidad virtud para hacer crecer y despuntar en aquellos sectores donde todavía se desconoce mucho el peso y la importancia que el tejido empresarial en su conjunto tiene en nuestra región. Somos todavía grandes desconocidos en un gran número de sectores donde uno siempre piensa en referencias nacionales, pero no le viene inicialmente a la cabeza Castilla-La Mancha, y yo espero que seamos capaces de coger esas banderas para que, creando una economía moderna, una economía atractiva para también nuestra gente joven, que no tenga que ver que tiene que salir a otros lugares para tener un desarrollo profesional y personal bueno en su municipio o en su región, pues que eso nos permita sobre todo competir y ser fuertes ante los vientos que nos vengan, ¿no? El gobierno está preparado, ya lo hemos hecho. Cuando vino la pandemia fuimos la comunidad autónoma que más inversión realizó en términos económicos en relación con el PIB, y lógicamente seguiremos estando muy alertas a lo que nos venga por delante, pero sinceramente soy optimista y pienso que dentro del contexto y de la complejidad que vamos a tener que abordar todos en el ámbito económico, Castilla-La Mancha ahora está mucho más preparada que antes y puede ser un alumno aventajado en lo que es el escenario
escenario europeo y nacional. Pues consejera Patricia Franco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Cerca un día más. Gracias a vosotros y muchas gracias también a toda la gente que os sigue, que es mucha en la provincia de Albacete y en la región, así que nada, mucha fuerza y a seguir. Eso es, a seguir, gracias. Y a ustedes también gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.